transmitiendo y, y ya es la hora, con lo cual vamos a empezar. Bueno, Alberto es de las pocas personas que conozco que es tan inquieto como yo. Hemos fundado no sé cuántas empresas, habremos ido al notario y la cantidad de veces a abrir y a cerrar empresas. Nos hemos movido internacionalmente. Los dos tenemos parte de red de contactos común porque los dos hemos estado en la Mobile Marketing Association. Em, la verdad es que nuestras vidas han sido como una montaña rusa y lo No, y siguen hemos siendo. sido socios. Hemos sido Hemos sido socios socios. en una empresa, hemos sido socios, Es verdad, ¿no? es verdad. No recordaba yo aquello, sí, sí. Y luego otra característica común, ambos empezamos con el marketing móvil antes de que naciese el iPhone, antes de que hubiese aplicaciones, ¿no? Con los SMS Premium, WAP, portales, etcétera. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Sixto. Un placer. Es Tenía muchas ganas de hablar contigo. Porque es que yo, además te veo on fire. ¿Qué hace que estés tan en el candelero constantemente desde hace tantos años? pero ¿qué significa estar en el candelero para ti? O sea, Estás opinando en LinkedIn todo el rato, dando conferencias en el Instituto de Empresa, eres profesor activo, inviertes, estás creando startups. O sea, estar en el candelero significa estar en la pomada, le llaman otros, ¿no? no, no, sí, sé lo que es, pero quería ver qué era lo que percibías tú que me Mm. hacía estar en el candelero, ¿no? Y, oye, yo la verdad tengo un triángulo que no sé si lo he contado en algún momento, no sé si lo he contado en mi Substack en algún momento, pero es un triángulo que cada cosa que yo hago y trato que toque dos vértices, ¿no? Y una es hacer dinero, otra es aprender y otra es hacer impacto. Entonces, si toca las tres, bellísimo. Entonces, cuando doy clase, pues es que toca las tres, porque estoy haciendo impacto, me pagan por dar clase y luego aprendo, porque muchas veces depende del corte. Entonces, hay clases que no doy porque sé que no voy a aprender, porque sé que no voy a generar impacto y lo que voy a contar quizás no lo van a entender la gente a la que se la doy. Entonces, me encantan otras clases que sí doy, que, oye, que la gente lo valora, ¿no? O estar en LinkedIn. Yo hice un cambio hace poco, estuve un año fuera de LinkedIn, por ejemplo, y ahorita me metí en LinkedIn y en Substack, y hice un cambio mental. Yo antes escribía y estaba enfocado cuánta cantidad de personas me veían y cuántos likes tenía y cuántos comentarios había generado y tal. Y realmente te voy a decir una cosa, Sixto, era un estrés de ¿y por qué este comentario no? Y tal. Y hoy he dicho, mira, ¿sabes qué? Hoy voy a escribir, voy a tratar de escribir todos los días para mí y si a alguien le gusta, bellísimo. Y si no, también. Pero quiero que sea un legado para mis hijos, para que luego vean quién era, qué pensaba, qué hacía, qué decía y demás, ¿no? Y así me lo planteé. O sea, estuve un año fuera y este año, no sé, hace como unos meses, empecé a escribir todos los días, que escribo, bueno, trato de escribir martes, miércoles y jueves, o lunes, martes, miércoles y jueves, y espectacular. No sabes lo que hace significado para mí. O sea, el tratar de poner en palabras, porque yo muchas veces pienso escribiendo. Entonces es la mejor forma de escribir. Y luego utilizo mucho inteligencia artificial porque escribo y luego le pido a la inteligencia artificial que me lo ponga más bonito o que, oye, esto es lo que yo pienso, ¿no? Pero, por supuesto, oye, yo utilizo inteligencia artificial mucho para toda mi vida, ¿no? Y es más, es lo que hago hoy en día. Pero bueno, sí, eso yo creo que es lo que me ha tenido en el candelero, el querer aprender, el querer hacer impacto y el querer ganar dinero, Mm. dos de ellas en muchas o en todas de las cosas que haga. Yo te conocí hace bastantes años en el diario Marca, donde Dilo, eras dilo, 20 años, por lo menos, 20 23 años, años. Sí, 22 sí, años, bueno, 25 años probablemente. 25 años. Yo salía de Movilista y tú salías de Marca. Y estabais montando Mobile Dreams Factory, ¿no? Cuéntanos tu carrera profesional, pero también académica, porque siempre has tenido un plano ahí de profesor. Mira, yo a los 18 años monté mi primera empresa, en Venezuela monté varias empresas, en ese momento no habían emprendedores, no habían startups, año 94, saliendo yo de bachillerato, yo tengo 49, y, y bueno, y empecé a montar mi primera startup, la vendí a los 2 años, luego fui montando otras, unas que me fueron bien, otras que me fueron mal, y así fui montando compañías, y llegué a España, en España trabajé en Marca,
Luego me fui en el año 2004, montamos Mobile Dreams Factory con Salva, que lo conocí en Recoletos, que también tú lo conoces, Salvador Carrillo. Y nada, y montamos ahí Mobile Dreams Factory hablando de cómo conectar marcas y consumidores a través del móvil. Lo mismo que estabas haciendo tú con Movilisto en algún momento. Nosotros lo único que decíamos es, no queremos hacer lo que hace Movilisto, porque ya el mercado ya lo tiene entre Movilisto y Buongiorno, Mayalert, ya tenían el mercado de los SMS Premium y tal. Vamos a hacer algo diferente. Ahora, comimos tierra, no decir otra cosa, 2 años, porque claro, la gente decía, pero ¿qué me estás hablando? En el Nokia con pantallita pequeña que vas a conectar al consumidor, que el consumidor se va a estar viendo si cuesta dinero, esto, tal. Bueno, y nos empezamos a hacer algo, cada vez nos tildaban de locos al principio, luego nos tildaban de menos locos, pero nos seguían llamando locos. Mi familia y mis amigos pensaban que yo desbloqueaba móviles por 20 años, o sea, que todavía creo que pensaban que esa etapa de que duró 18 años eh, era desbloqueando móviles. Pero bueno, empecé ahí y ganamos muchísimos Mobile Marketing Awards, León de Oro de Cannes, premios, muy interesante. Y Mobile Dreams pasamos de vender publicidad en el móvil a hacer consultoría en el móvil. Y no era porque nosotros éramos mejores, sino porque el mercado empezó a tener un significado importante, ¿no? A cómo podemos conectar, cómo podemos llevar tráfico, cómo podemos aumentar ventas, cómo podemos aumentar EBITDA, cómo podemos generar distintas aplicaciones de distintas perspectivas para que resuelvan los problemas de cada uno de los negocios. Luego, en 2008, empecé a dar clases en el IE y hasta ahora, hasta el día de hoy, estoy dando clases en el IE. Fui director académico en un periodo de tiempo y en el 2012 empecé a montar compañías desde Mobile Dreams, luego a nivel personal, pero empezamos a montar compañías, teníamos dinero en caja y siempre digo que podíamos hacer felices a nuestras mujeres y a Montoro en ese momento, ¿no? Y bueno, y al final decidimos invertirlo, montamos nuestra primera compañía que era MediaSmart. Bueno, montamos una primero, perdón, con Rafa Casado, que era tuyo, que era Foursquare y tal, y entonces, bueno, esa no nos salió muy bien. Luego montamos una que era MediaSmart, que era compra programática de publicidad. Nos fue excelente en muchísimos países, menos en España. En España no nos compraban, pero nos compraban el performance, nos compraban en China, en Israel, nos compraban en países así muy extraños, pero vendíamos muy bien. Y eso yo creo que ahí el éxito que tuvimos fue contratar a una compatriota tuya, Noelia, a Moedo, que fue el éxito. Y yo creo que eso es buscar gente mejor que nosotros, que hiciera compañías, identificábamos oportunidades y buscábamos gente mejor que nosotros que la llevara adelante, ¿no? Y bueno, y eso eran las dos cosas que hicimos y empezamos a montar eso. Luego montamos Muy Plans, que se lo vendimos al Grupo Día. Mediasmart se lo vendimos a Food Group, que cotiza en Singapur. Moviplans, que se lo vendimos al Grupo Día. Del Super, que se lo vendí al Grupo Mox. Luego monté una que era de robótica. Luego en el 2018 me dieron una beca que se llama Eisenhower Fellowship. Y luego monté otra que se llama Geld, que la habíamos montado en Mobile Dreams y, y luego yo me quedé con la compañía. Cuando en Mobile Dreams en 2018 cerramos, pues decidí yo quedarme con Geld y conseguimos un compañero de camino que era Prosegur Cash, que nos invirtió, que entró con una pequeña inversión, que luego terminó siendo, que teníamos una put y una call cruzada y terminó comprando el 100% bueno, el 95% de la compañía hasta hace unos años, ¿no? Y con ellos empecé a montar otras compañías como Prosegur Crypto y otra que se llama Sendity de remesas y se las montaba para ellos, ¿no? Un poco modelo Venture Building. Entonces, bueno, mi vida más o menos va así, Mobile Dreams, luego un Venture Builder de operador, que fue todo lo que montamos, que era de nosotros, y luego un Corporate Venture Builder, que sería el Venture Builder que montamos con Prosegur, que monté con Prosegur, sí. En este momento, ¿qué ocupa tu tiempo? Pues mira, desde que salí de Delta hace 2 años, me he dedicado a una cosa que es aprender de inteligencia artificial. Ese aprendizaje me ha llevado a enseñar inteligencia artificial, desde cómo la utilizo yo, como desde mi experiencia de negocios o de emprendimientos o demás, cómo la he utilizado. Tú me conoces, soy una persona que me encantan las herramientas y que pruebo todas las herramientas. Me gusta bichear, me gusta aprender, me gusta, que creo que es uno de los skills que tenemos que buscar hoy en día. O sea,
los que estamos o los que tenemos 50 años o 49 o 40 años en adelante, lo que tenemos que buscar claramente es aprender a aprender, tenemos que reaprender a aprender, porque hoy en día tenemos una cantidad de recursos que antes no teníamos, que no solo es lectura, que no es, hay muchos recursos que tenemos que aprender y tenemos que aprender a aprender y creo que es el skill que más tenemos que desarrollar. Y bueno, y es el skill que, el músculo que estoy desarrollando en este momento y monté con otros socios montamos formación de inteligencia artificial a través de WhatsApp. Entonces hemos montado un experimento que era, bueno, vamos a hacer todo lo que trae la IA, vamos a tratar de hacerlo por WhatsApp, porque la gente no va a entrar en una web, vamos a tratar de ver cómo lo hacemos por WhatsApp, que la gente ya está en WhatsApp, y bueno, hoy en día estamos formando 4.000 profesores del IE, estamos formando, entonces hacemos programas continuos que tienen no solo WhatsApp, sino también educación física, o sea, educación face to face, perdón, o sea, y que tiene también, o sea, síncrono y asíncrono. Y, y bueno, estamos formando compañías, estamos formando las personas. Y es una formación continua, porque pensamos que la IA no se, tú no enseñas a la gente IA y ya está, porque aprendieron ChatGPT 5.1, pero es que mañana va a salir el 6 y pasado mañana va a salir el Gemini 4 y tal. Entonces, todos los días tienes que ir aprendiendo y tienes que ir nuevamente ese aprendizaje. Para ser honesto, lo que hemos aprendido o lo que decimos es que nosotros no enseñamos IA, sino lo que enseñamos es a desarrollar esa curiosidad en la IA y ese miedo que tenemos de empezar. Si ya empiezas, ya todo es muchísimo más fácil, ¿no? Y, entonces, bueno, y oye, nos va muy bien, muy largos los procesos de venta, o sea, realmente los procesos de venta, la gente todavía no entiende, le tiene mucho miedo a la IA, y te estoy hablando de SEOs, le tienen mucho miedo a la IA y implementar programas de formación de IA, y cuando realmente lo que tenemos es que hacerlo porque tenemos que empoderar a la gente, no para echar a la gente de los trabajos, sino para empoderarlas. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, me he metido en eso y bueno, hemos hecho un par de consultorías de inteligencia artificial muy interesante. Y ahorita estoy viendo otros temas sobre eso, ¿no? Sobre lo que he aprendido, otros temas que van más de private equity y demás, ¿no? Pero bueno, todavía estoy ¿No muy ahí. crees, no tienes la sensación de que más que miedo a la IA, tienen miedo a su propia incompetencia? O sea, al síndrome este de, nunca me sale la palabra, El del impostor. impostor, de decir, oye, yo estoy aquí tomando decisiones, pero nunca me he puesto al día, lo de la digitalización pude disimular y más o menos tengo a la secretaria que me imprime los emails y al otro, bueno, ya los veo en el móvil, he avanzado un poco, pero lo que tú decías antes, o sea, los procesos de venta son larguísimos y España es terrorífico para una startup, porque claro, si te demoran una decisión de un sí o un no, te tienen con el dinero en la caja bloqueado, mientras los gastos continúan, ¿no? Y yo creo que hay países mucho más ágiles para vender ideas ambiciosas, innovadoras de verdad, pero España no es ese país. No. ¿No crees que hay mucho miedo a sí mismos, al síndrome del impostor en los managers? Pues mira, yo creo que tienes algo ahí, o sea, creo que es el síndrome del impostor, pero creo que también hay una parte de qué perdemos con la IA, ¿no? Y yo creo que perdemos un poco el sentido del trabajo y la identidad, porque muchas personas somos lo que trabajamos y somos lo que, si en el momento que nosotros trabajamos, que quizás puede ser el síndrome del impostor o puede ser ese perder ese sentido al trabajo, ¿no? De, oye, si ya la IA hace todo, pues al final yo estoy ayudando a que yo sea obsoleto, ¿no? Entonces es como la primera vez que vi la inteligencia artificial, que fue un par de meses antes de ChatGPT. Yo un par de meses antes de ChatGPT vi una empresa que se llamaba Jasper y cuando lo vi, que hacía copies y demás, y hacía copywriting muchísimo mejor, y mi cuello de botella en Gelt en ese momento era el copywriter, era el creativo, que es muy bueno, que se llama Cheezer, que era buenísimo, pero era, y le digo, Cheezer, mira esto podemos multiplicarte, o sea, podemos hacer mucho más Cheezer, le tienes que decir el tono, le tienes que decir el tal. Y ahí fue un momento en el que yo me di cuenta de que esto era un wow effect, pero a la vez era un momento de obsolescencia brutal. Entonces dije, wow, él se debe estar sintiendo obsoleto en el momento en el que yo le estoy dando, oye, esto, está pensando.
Y yo creo que así es la gente. Hoy en día él utiliza inteligencia artificial, lleva una startup súper conocida en Latinoamérica, en Venezuela, y bueno, y a él le va súper bien, pero y utiliza ya en mucho, porque lo vi ahora cuando fui a mi viaje en Venezuela, pero creo que eso yo creo que es lo que le pasa a todo el mundo. Al principio, mientras no lo conoces, es lo desconocido, es no entender cómo esa caja negra que se llama ChatGPT funciona y demás. Hasta que no lo entiendes, no ves que hay 2 maneras de verlo, o que te reemplace o que te empodere. Y si te reemplaza, pues contra eso no podemos competir, ¿no? Y creo que el cambio dentro de las empresas es más un cambio organizacional humano que tecnológico. O sea, no lo debería llevar IT, que es lo que hacen todos los CEO. Ah, bueno, esto es ChatGPT, Copilot, tal, que lo lleve IT. No, no, yo no quiero que pongan Copilot. Yo lo que quiero es que utilicen, sea lo que sea, lo utilicen. Mm, Y que no haya lo que se llama el AI shadowing, que la gente utiliza ChatGPT y tal y no le dice a la compañía. Entonces, hoy en día claro. hay una productividad que como no hay políticas claras dentro de las empresas, como no hay Cierto. herramientas claras, tal, la gente se lleva la productividad y entonces sale más temprano, se toma más cerveza con los amigos, juega más al pádel y tal. Mm. O sea, estoy seguro que si agarramos a Playtomic y vemos la cantidad de canchas que se reservan desde que salió ChatGPT, seguro que hay un montón de más. Vemos ahí Bueno, una lo que pasa es que conversación. la gente está atada a sus horarios, ¿no? Pero yo tengo la misma sensación. Aquí todo el mundo está utilizando inteligencia artificial, cada uno el que le da la gana, cada uno el que descubre, cada uno el que le apetece, sin que haya unas normas claras en las empresas de, bueno, vamos a empezar por esta función. Por ejemplo, en finanzas, vamos a automatizar esto y esto. ¿Con qué? Con este agente que estamos creando y que tú vas a participar eh, pasando la información de cómo funcionan las cosas para automatizarlas, ¿no? Aquí cada uno está haciendo la guerra un poco por su lado, ¿no? Tú acuérdate que cuando empezaba Internet había empresas en las que estaban prohibido el email. ¿No recuerdas que era como, no, no, Sí. cuidado, que es que no podemos controlar esto? O sea, pero ¿cómo que la gente va a poder enviar mensajes y recibir mensajes así sin ningún control, no? Pues yo creo que esto es un poco la explosión aquella del email, pero sin ninguna regla y sin ninguna limitación, ¿no? Nosotros cuando empezamos en cualquier empresa, empezamos de arriba hacia abajo porque lo que creemos es que claramente tienes que establecer las reglas del juego, incluso una amnistía, el decirle no vamos a echar a nadie en el próximo año por el uso, porque no sepa utilizar la inteligencia artificial. Pero después de un año sí, porque tú vas a querer reemplazar a esa no, no con la inteligencia artificial, pero la vas a querer reemplazar con una persona que utilice inteligencia artificial. Entonces, no es opcional el aprender inteligencia artificial. Entonces, empezamos de arriba hacia abajo y luego vamos de abajo hacia arriba, enseñándole a todo el mundo, porque lo primero, antes de entrar en ese workflow, que es importantísimo, porque la gente lo tiene que ver para que funcione, es hacer la parte de AI literacy, quitar el miedo, desmistificar el uso de la IA, que la gente no le dé vergüenza decir, mira, he revisado el contrato con inteligencia artificial y luego con inteligencia humana, pero decirlo. O sea, a mí no me da miedo decir que mis artículos yo los escribo con la inteligencia artificial. Me da igual. Yo lo escribo, muchos de mis artículos, yo pongo la idea, pongo tal y le pregunto a la inteligencia artificial, dame 3 hooks o plantéame 3 títulos. No me gusta ninguno, plantéame 5 más. Pero el que decide soy yo, el que tiene la agencia soy yo, el humano, no la inteligencia artificial. El problema es cuando delegamos toda nuestra mente a la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial decida por nosotros, haga por nosotros, tal. Eso va a haber tanta abundancia de eso y ya la vemos hoy en día. Tú ya ves un Substack y tú ya dices, ah, esto está escrito con la inteligencia artificial, no está escrito, porque no ves la autenticidad humana, o sea, tú no ves que hay una anécdota, no ves que hay un tal. Esto es lo que me hubiera hecho un resumen de, si puse un artículo, me hizo el resumen y ya está, ¿no? Entonces, vamos a buscar más la artesanía, vamos a buscar más lo humano. Yo creo que la inteligencia artificial, y quiero seguir pensando así, nos va a hacer más humanos, nos va a hacer pensar más como humanos. Sin embargo, fíjate, yo observo que en Substack aquellos perfiles que utilizan inteligencia artificial de una forma descarada se nota muchísimo y no suben en seguidores. O sea,
si pierdes la autenticidad, la anécdota, la historia que te pasó, y eso no lo puede contar la inteligencia artificial, porque claro, te ha pasado a ti, ¿no? Y yo es un recurso que utilizo mucho, por supuesto que utilizo todos los días inteligencia artificial para corregir, para comparar títulos, para acceder a informes de audiencia, para todo tipo de actividades, ¿no? Pero lo que es escribir, incluso no paso lo que escribo normalmente por inteligencia artificial para corregir errores. Que mucha gente dice, bueno, es que aquí tienes una falta de ortografía o te has equivocado en esto. Digo, es que yo escribo rápido, es que es así, o sea, es que se te pasan las cosas. Bueno, en cualquier caso, viene un cambio tremendo. Tiene un cambio. O sea, tú y yo tenemos hijos, los míos son mayores que los tuyos, ya hace años que trabajan, pero yo creo que van a ir viendo que solo es necesario que trabajen un par de días a la semana o algo así. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ese futuro del trabajo? Mira, o sea, yo creo que, vamos a ver, hay tres cosas que te quiero contar en esto. Y la primera es que los que tienen nuestra edad o incluso tus hijos que ya tienen una experiencia y demás, no van a tener problema. Sí aprenden inteligencia artificial, sí aprenden. O sea, esto es como estar en contra del email, como decías tú, en el año 94, decir, no, 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 yo estoy en contra del email o yo estoy en contra de los ordenadores. Eso claramente, o sea, no, hay que montarse en el carro y hay que ser mucho más eficiente y ver cómo la IA nos va a empoderar. Entonces, yo creo que para la gente que tiene 50 años o para nuestros hijos, no, porque lo que va a faltar va a haber una abundancia de respuestas y lo que va a haber es una escasez. Siempre que hay una abundancia de algo, hay una escasez de otra cosa. Y toda tecnología genera una abundancia y genera una escasez. Y yo creo que va a haber abundancia de respuestas y escasez de preguntas. Y las preguntas te las escasean porque te falta juicio, te falta experiencia, te falta otra mirada, te falta viajar, te falta cultura general, ¿no? Entonces, creo que mientras más mayor, más cultura general, más hayas leído, más, pues por supuesto, mejor juicio vas a tener, mejor preguntas vas a poder hacer, mejor criterio para seleccionar lo que te dice la IA vas a tener, ¿no? Eso que te decía de escoger los tres títulos, pues bueno, eso te lo da el criterio de haber hecho muchos títulos, de haber fallado, de haber cómo llama la atención o no, ¿no? En un correo electrónico o en un titular de un periódico, ¿no? Y, entonces yo creo que primero es eso, o sea, primero un mensaje de tranquilidad de que yo creo que si nos montamos en el carro, el problema no es nuestro. Ahora, realmente donde está el problema es cómo educamos a nuestros hijos y cómo le damos esa vuelta a nuestros hijos, los que todavía no educarlos para el futuro, educarlos para el presente, porque ni siquiera los estamos educando para el futuro, los estamos educando para el pasado. Y más mis hijos que los tuyos, mi hijo el mayor tiene 15, mi menor tiene 9 y en el medio tengo uno de 11. Y es eso, es cómo los educamos a ellos, qué le tenemos que enseñar, cómo le enseñamos pensamiento crítico, cómo le enseñamos, no sé, soft skills, qué le enseñamos también, porque no todo, y cómo le damos esa mirada. El otro día escribía en mi Substack eso, que no quería que mi hijo fuera directamente a la universidad, quería que se fuera un año a estudiar fuera, quería que, perdón, un año a viajar fuera, a trabajar, Me no encantó, sé, sí, lo leí. obra social. Sí. Gracias. Y de verdad quiero eso, porque quiero que genere una mirada, quiero que tenga una diferencia, porque si todos estudiamos en la carrera, todos salimos del colegio, todos vamos a la carrera, todo, no va a tener un valor diferencial. O sea, y si luego le unimos a eso la variable de IA, pues ahí estamos mal, muy mal. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hablamos del trabajo. El trabajo hoy en día está sucediendo algo. Hay dos formas de hacer negocio, bundling y unbundling. El separar en pequeñitos y luego el agregar y el desagregar. Y yo creo que hoy en día nuestro trabajo, nuestro día se va a desagregar y vamos a ir desagregando en pequeños. O sea, por ejemplo, escribir un correo, oye, hoy en día lo hacemos más instintivo, pero oye, vas a tratar de buscar cómo hacerlo mejor. Yo el otro día en un correo que tardaba 5 minutos, tardé una hora, pero porque dije, mi objetivo no es escribir el correo, mi objetivo es que la otra persona me dé una reunión. Entonces voy a hacer un análisis de esta persona, de qué le interesa, qué tal, no sé qué, para yo venderle lo que yo le quiero vender. Te tardé una hora haciendo un ejercicio. En 5 minutos me respondió. Seguro le hubiera escrito un mail y no me hubiera respondido. Entonces, creo que nos va a llevar a la esencia de cada una de las partes de nuestra tarea. Vamos a hacer ese unbundling, esa desagregación de
nuestro día a día, ¿no? Si tú revisas un correo, un contrato, pues, ¿cómo revisas el contrato? Si tú haces una presentación, ¿cómo haces la presentación? Y creo que nos va a llevar a, bueno, va a haber dos tipos de personas, el que lo vaya a delegar completamente, lo mismo que hablábamos antes, o el que vaya realmente a irse a la esencia, que va a haber un 80% que se lo va a delegar y le va a decir, hazme una presentación sobre el estudio de mercado de no sé qué. Va a haber otro que no, que va a hacer un estudio de mercado, que va a verlo, que va a mandarle, oye, esto es verdad, esto no, y vamos a hacer la presentación y ayúdame a hacer la presentación, ¿no? Entonces, vamos a tratar de buscar en cada una de esas pequeñas tareas, vamos a tratar de buscar cómo podemos ser más eficientes. Que tardemos menos, seguro. Yo creo que va a haber gente y el que va a ganar, no el que tarde menos, sino el que lo haga con mejor calidad. El que escriba el mail en 60 minutos y consiga el objetivo. Y esa yo creo que va a ser la ventaja, porque creo que hay tres ventajas. La primera es ahorro de tiempo y esa es la primera que todo el mundo, bueno, esto me ahorra el tiempo. Yo ya pasé a eso y creo que mucho tú también habrás pasado a esa, hay mucha gente que ya hemos pasado a esa, y es cómo puedo hacer lo que hago, quizás menos cosas, pero cómo puedo hacerlas de manera de mejor calidad, ¿no? Entonces, esa es la otra. Y la tercera es, ¿cómo puedo hacer cosas que nunca en la vida había hecho, ¿no? Es decir, antes no me podía leer todo lo que estaba sucediendo en LinkedIn, ahora sí. ¿Cómo puedo ver todo lo que está pasando en LinkedIn y seleccionar y hacer ese curation de lo que pasa en LinkedIn, de qué es lo que tengo que ver y qué es lo que no tengo que ver, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que esas, déjame un momento que voy a Perdona poner un aquí. segundo. Creo que se te ha conectado el Bluetooth con el del coche. De repente ha Sí, saltado el sonido y estás haciendo el sonido por el coche, ¿no? sí. ¿Puedes Y ahora, ¿cómo está? Ahora que apagar el Bluetooth? Intenta apagar el Bluetooth. sí, está apagado. Vale, pero tú me estás oyendo por los altavoces del coche o por los del móvil. Por el del móvil. Ah, vale. Es que de repente hubo ahí una cosa rara con el sonido. No sé, decidnos los que estáis conectados en directo, si lo estáis escuchando con calidad o si hay algún problema. Yo de momento lo estoy escuchando y se entiende todo bien. Y os aprovecho para deciros que si queréis hacerle alguna pregunta a Alberto, que encantado me la escribís aquí y yo se la transmito. Alberto, me sigo encontrando con muchísima gente escéptica que dicen, la IA no tiene sentimientos, la IA no es creativa, la IA nunca podrá reemplazarnos, la inteligencia humana es superior. Eh, y claro, yo a veces respondo, a veces me callo y digo, ya lo irás viendo, ¿no? Es verdad que la IA no va a enamorarse, pero de otra IA. Yo no sé si podría ser posible o no. Yo, cuando me hacen este tipo de razonamientos, suelo irme a la película Blade Runner, ¿no? Y cómo en la última escena el otro quiere casi llorar con la lluvia, ¿no? Y está muy impactado y muy disgustado porque su vida termina y es casi humano, ¿no? Creo que la máquina va a buscar la humanidad. Pero, ¿qué opinas tú? Gracias a los que me estáis diciendo que se escucha bien. Gracias, Luis. Gracias, Óscar. Gracias. Fenomenal. Em, pues mira, Sixto, yo la verdad, no tengo ni idea, pero yo creo que la IA sí va a reemplazar muchas cosas y sí nos va a hacer redefinir muchas cosas, igual que hemos redefinido inteligencia. Si te das cuenta, en el 97, cuando Deep Blue le gana a Gary Kasparov, empezamos a redefinir la inteligencia, porque antes ser inteligente era si sabías jugar ajedrez, eras inteligente. En el momento en que la computadora te gana, el ordenador te gana, ya no el humano no es inteligente. ¿Y qué hicimos? Redefinimos la palabra inteligencia. Entonces, yo creo que vamos a entrar en una era en la que vamos a redefinir muchas cosas. Vamos a redefinir inteligencia, vamos a redefinir humano y vamos a redefinir inteligencia artificial. Yo creo que esa es la forma de protegernos y la forma de darle sentido a nuestra vida en muchas cosas, ¿no? Igual que antes, quizás el trabajo era escribir y cuando sale la imprenta, pues ya el problema de la imprenta no es que dejó sin trabajo a los escribanos, lo que hizo es que el trabajo de los escribanos se multiplicara, porque seguían escribiendo y lo que hacía era imprimir. Entonces, yo creo que esto va a traer una, eh, o sea, una amplitud o una distribución, yo creo que eso es lo que va a hacer. Yo creo que no va a cambiar cómo vemos las cosas, va a cambiar nuestra mirada, no va a cambiar las cosas como tal, ¿no?
Y por supuesto, para ti y para mí sí las va a cambiar, porque va a cambiar la definición que nosotros hemos tenido de humano, de inteligencia, de trabajo y demás, ¿no? Pero bueno, creo que es una redefinición que es muy, muy válida. Entonces, yo no lo veo tan mal. El problema yo creo que es el tiempo, en cuánto tiempo va a suceder esto, ¿no? Y en cuánto tiempo vamos a tener. Ayer justo daba una conferencia en el IE y hablaba que hoy en día todo el mundo, bueno, en España todavía no nos hemos dado cuenta, muchos de los CEOs no se han dado cuenta de la inteligencia artificial y cómo puede empoderar, tienen muchos miedos los mismos CEOs, tienen mucho miedo de la inteligencia artificial y no lo ven como un cambio tecnológico de IT, no lo ven como un cambio de personas. Y creo que en otros países, o sea, para mí, a mí me llaman más de Panamá, de Azerbaiyán, de Arabia Saudí, para venderles que de España, ¿no? O para que les ayude a hacer eso que de España. Entonces, yo creo que el cambio que va a haber el año que viene es más de cómo absorbemos la inteligencia artificial dentro de las empresas. En España va a ser, el año que viene va a ser que llegó la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que todo el mundo está viendo ahora. El año que viene será tal. Pero es cómo absorbemos esa inteligencia artificial. Y yo creo que el siguiente año será cómo le damos sentido al trabajador y cómo le damos sentido a la inteligencia artificial, porque nos hemos dado cuenta que funciona o que otras cosas no funcionan. Entonces, nos hemos dado cuenta que funciona y que no funciona, pues cómo le damos sentido. Entonces, yo creo que esto es una cuestión de tiempo, que para unas personas y para unas sociedades y para unas industrias tardará más tiempo, para otras menos. O sea, yo creo que países como Argentina o Venezuela, donde la necesidad, o China, donde la necesidad está a flor de piel, pues van a buscar de alguna manera cómo optimizar utilizando la IA. Y lo vemos con los modelos de inteligencia artificial chinos. Nos vemos, por ejemplo, cómo los chinos utilizan menos cómputo y menos energía que lo que utilizan Estados Unidos, ChatGPT, Anthropic, etcétera, que utilizan, matan moscas a cañonazo, ¿no? Porque le meten servidor a lo que sea. En China, como hay una falta de energía y están pensando en hacer microcentrales nucleares y tienen mucha falta de esa energía porque la utilizan para la parte productiva, pues tratan de buscar cómo sacarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo más optimista, Sí, yo Sixto. también lo soy en general. Creo que viene un periodo de abundancia importante y de grandes avances para la humanidad en muchos campos, en la medicina, en la alimentación, en la producción y en la calidad de vida. O sea, ocio significa más tiempo libre, más calidad de vida, ¿no? Nos llega la primera pregunta. Nos pregunta Shokis, ¿la IA hará a las empresas más humanas o menos humanas? Bueno, yo creo que las dos opciones las vamos a tener. No sé cuál va a ser la mayoría. Yo soy de los que creo que nos van a hacer más humanos. Pero vamos a tener empresas que van a ser menos humanas y más automáticas. eh, bueno, si mezclamos toda la parte de blockchain con inteligencia artificial y buscamos lo que es una DAO, que es una Decentralized Autonomous Organization, y le metemos inteligencia artificial, bueno, imagínate lo que se puede hacer. O innovaciones. El otro día leía sobre un laboratorio robótico que tenía un brazo robótico y la inteligencia artificial decía qué experimentos iba a hacer. Y entonces luego lo conversaba con otro agente que era el que decía si tenía sentido o no, y luego le pedían a la mano robótica que hiciera las mezclas y demás. Entonces, claro, yo creo que vamos a tener de las dos cosas, ¿no? Pero creo que todo el fenómeno de inteligencia artificial nos va a hacer más humanos. Y nos va a hacer más humanos porque nuevamente va a haber tanta abundancia de lo artificial que vamos a apreciar lo humano. Lo humano va a ser un toque, eh, te van a decir, oye, te alquilo este apartamento Airbnb y un humano te va a atender, no te va a entender una inteligencia artificial. Y eso va a ser un plus, va a ser algo exclusivo, va a ser algo bueno, ¿no? Entonces, creo que nos va a hacer más humanos y lo humano va a ser de mayor calidad. Yo recuerdo un estudio que se hizo en la Universidad de Boston, concretamente en un hospital, donde empezó a compararse el trato que le daba la inteligencia artificial a los pacientes, a los enfermos, y el que daban los doctores humanos, ¿no? Y luego hacían un test para ver cuál había sido más satisfactorio. Ganaron por goleada la inteligencia artificial. Era más empática, trataba mejor, decía lo siento que estés pasando por ahí. El médico era como más frío, venga rápido que tengo que, que operar y no te voy a dar explicaciones, no te voy a contar nada más. Simplemente que tienes un cáncer y te quedan 6 meses de vida. La otra no, la otra te consolaba, te ayudaba, vamos a buscar un psicólogo juntos, tal cual. Bueno, total, que la gente decía, yo prefiero el médico artificial. Claro, pero si el médico artificial llega al quirófano
y hay un robot Da Vinci operando de maravilla, ese médico va a tener mucho tiempo libre y podría, teóricamente, decir, bueno, pues ahora voy a tratar mejor a los pacientes, voy a hacer esa presión, voy a ser más empático, voy a ayudar un poco más al razonamiento. ¿Cómo ves tú esa sustitución? O sea, yo creo que todavía hay mucho, o sea, yo para hacer cualquier cosa en la Seguridad Social española necesitas 6 meses o 9 meses, o sea que creo que va a haber muchísima más inmediatez en todo y yendo a la parte médica, yo quizás el ejemplo y tratando de buscar un ejemplo que quizás va a ser más inmediato el cambio pueden ser los abogados o los bufetes de abogados en Estados Unidos. En Estados Unidos los bufetes de abogados se basan o la legislación se basa mucho en jurisprudencia, es decir, que si tú vas a demandar a alguien, tienes que ver qué jueces han dictaminado algo parecido para poder utilizarlo como base. Y tienen ejércitos de becarios buscando en enciclopedias de jurisprudencia, buscando eso. Luego ya lo buscaban en internet y tal, pero ahora con la búsqueda semántica, con la inteligencia artificial, la búsqueda es espectacularmente rápida y ya no necesitas ese ejército de becarios haciéndote eso. Entonces, creo que el problema va a ser en el entry level. El médico va a seguir operando, quizás operará menos y se retirará antes, o quizás operará más, porque como tienen mucha, el cambio sucederá. El problema es que no van a entrar mucha gente en medicina porque dirá, oye, no me voy a ganar mucho trabajo. Pero bueno, también depende del sector, porque nuevamente todo esto va a haber un espacio de tiempo en el que, en que los roles se van a ir cambiando, las carreras se deberían ir cambiando, que yo no tengo mucho fe en eso todavía, porque creo que los roles cambian mucho más rápido que lo que la industria cambia mucho más rápido de lo que cambia la educación. Entonces, para mí yo creo que el mayor gap o el cuello de botella va a ser esa, es cómo cambiamos la educación para hacerla más relevante a la industria, para darle cabida a esos becarios que ya no van a tener que estudiar derecho o que si estudian derecho ya no van a tener que aprender a cómo buscar en la enciclopedia, tal. Es como, o sea, hasta el día de hoy en carreras de periodismo te enseñan el periódico físico, cuando hoy en día la impresión, y no te enseñan, o sea, me parece muy bien que te lo enseñen, pero no te enseñan cómo hacer un vídeo en YouTube o cómo hacer un podcast. Entonces, eso es lo que no me entra en la cabeza. ¿Cómo te enseñan el periódico y no te enseñan lo otro? O sea, creo que te tienen que enseñar el periódico, pero para que aprendas, porque todo es cíclico y todo es humano, todo es necesidades humanas que transferimos. Antes eran papel, ahorita es en periódico, pero la misma comportamiento que tenemos con el papel lo vamos a tener con el Kindle. Entonces, bueno, es como aprendemos de esa experiencia. Muy bien, pero enséñale también cómo hacer un periódico en Kindle o cómo hacer un YouTube podcast, ¿no? Lo que sea, ¿no? Un YouTube video. Yo creo que al final sale la adversión al cambio que tú y yo hemos sufrido tantas veces, ¿no? Todo lo que sea avance, innovación, cambiar las rutinas, modificar pautas, etcétera, es visto como una amenaza, como uy, 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 menudo lío, con lo bien que nos va, llevamos toda la vida haciendo esto, vamos a seguir así. Pero claro, esto ya no es una opción. Bueno, nos llega una pregunta de Luis de Digital Market Web y dice, ¿qué creéis que será la solución a la cantidad de energía y recursos que necesita cada vez más la IA? Hemos visto tres caídas de Amazon Web Services en este año y como ChatGPT ha comprado parte de los recursos que necesita Amazon Web Services. Empezó, es que es un poco larga, dice, y la segunda pregunta que incluye es, ¿el problema futuro puede ser esa dependencia? O sea, yo creo Yo que sí, habla de la dependencia energética y de la capacidad de computación, ¿no? De las dos. yo sí creo que, o sea, yo tengo otro miedo, que ahorita lo contaré, pero yo sí creo que el cuello de botella es claramente la energía. Creo que también, nuevamente, igual que te he dicho que en China, en Venezuela, o sea, veo que la necesidad genera el ingenio, creo que conseguiremos formas de generar energía, incluso con la misma inteligencia artificial. O sea, hemos visto cómo en 70 años, si mal no recuerdo que leía el otro día, hace 70 años no se hacía un antibiótico y en los últimos 2 años hemos conseguido dos antibióticos, entonces, dos antibióticos nuevos. Entonces, y creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo a generar nuevas opciones y demás. Incluso hay
unos niveles que habla OpenAI, que se filtraron hace como 6, 8 meses, que yo lo utilizo mucho en mis clases, que dice, el primer nivel son los chatbots, el segundo nivel es razonamiento, el tercer nivel son los agentes de IA, que ahí es donde estaríamos nosotros en el inicio de los agentes de IA, que luego allí habrá una parte que hasta que tengan autonomía y herramientas. Nosotros estamos en los agentes de IA dándole instrucciones y herramientas, ¿no? Luego cuando tengan autonomías terminará haciendo. Y luego él hablaba de AI Innovations, que es un poco lo que yo te decía de los laboratorios, que todavía no estamos ahí, pero como decía William Gibson, el futuro ya está aquí, lo único que no está bien distribuido. Todavía esa parte no está bien distribuida, pero que ya existen casos de tal que utilizarán y que la innovación vendrá gracias a la inteligencia artificial. Y luego AI Organizations, que es el nivel 5, que yo ya creo que es un poco la mezcla esta que te decía yo de datos con inteligencia artificial, ¿no? Y para mí, yo creo que el constraint nos va a hacer mucho mejores. En China están hablando de las microcentrales nucleares que tardan 6 años en vez de 10 y están haciendo mucho de eso. Yo creo que China está yendo mucho a central nuclear. Aquí en España, bueno, tuvimos un apagón, creo que fue más por eso que por otra cosa. Estamos yendo a la parte solar, eólica y demás, que va a haber una soberanía no solo nacional de cursos, de buscar chips y de buscar energía propia, sino también de las mismas compañías. Yo creo que va a haber una carrera para que las mismas compañías no tengan los apagones de Cloudflare y no depender del gobierno que te dé o de la eléctrica, sino de tener ellos su propia estabilidad en sus servidores y demás, ¿no? Entonces creo que va a haber esas dos soberanías. Y, y luego la otra pregunta, ¿cuál era? El problema futuro puede ser esa dependencia, o sea, de la capacidad de computación. Digo. Sí, entonces yo lo que creo es que el futuro, el problema. Amazon Web Services últimamente y ese tipo de situaciones. Yo creo que el problema futuro, y perdonad que sea cenizo un poco en este sentido, pero a mí me va más por un China invade Taiwán y nos quedamos sin chips o nos quedamos sin avance tecnológico de chips que cambian cada 72 meses o cada tal, nos quedamos 10 años sin avances de chips, ¿no? Entonces, bueno, cada año avanza, pero lo amortizan en 72 meses, pero cada año tal. Entonces, para mí, yo creo, ese me parece un escenario mucho más probable que de la otra manera, porque de la otra manera siempre vas a poder externalizar servidores a Brasil porque hay menos dependencia energética o a otro lugar. O sea, creo que estamos tan globalizados a nivel digital que aunque tengamos soberanía, pues creo que vamos a poder seguir haciendo eso. No, no creo que sea algo inmediato. Sí creo que vaya a ser algo futuro, pero veo más un Black Swan en el medio posible, que yo no lo digo, lo dice Xi Jinping, que quiere reunificar China antes del 2030. Entonces, bueno, y en el 2027 tenemos los 100 años del ejército chino. O sea que tenemos dos momentos claves que, a ver, que también habrá que ver por qué se está preparando Europa y hay tanto gasto en defensa y demás, ¿no? O sea, qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Bueno, yo es que, vamos a ver, lo veo todo tan absurdo desde la barrera. O sea, creo que la inteligencia artificial tiene respuestas tanto como para optimizar la energía como para amplificar la capacidad de computación. Sea, Sí, empezamos a ver microturbinas para los tejados que con muy poquito viento te alimentan durante un mes y no sé qué. Placas solares cada día más pequeñas y más potentes. Todo tipo de soluciones. Tú metes un cable debajo de la tierra y el calor de la tierra produce energía. O sea, energía hay por todos lados. Lo que no hay sí, es la forma de convertirla y de almacenarla a escala, ¿no? Tú puedes correcto, comprar una gran batería en casa, pero todo eso está mejorando una barbaridad con los coches eléctricos. Antes tenían 100 kilómetros, 40 kilómetros de autonomía, ahora dan 1000 kilómetros de autonomía. Todo eso está avanzando muy rápido y la IA está jugando un papel importante. Y luego, respecto a la capacidad de computación, yo no creo que vamos a saltar de los superordenadores actuales a los ordenadores cuánticos así de un año para otro, pero en el medio va a haber muchas soluciones. Y hay, por ejemplo, un token, la criptomoneda Render, que lo que hace es alquilar la parte de computadora que tú no estás usando como si fueses Uber. El tiempo que tú no usas tu coche, lo mandas, si es autoconducido, a trabajar y va cogiendo gente por ahí, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que vienen
igual que hablaste de los antibióticos, lo vamos a ver en energía y en computación. Bueno, no sé si respondemos, Luis, a tu pregunta. Yo creo que en parte sí. Más cosas, Alberto. Em, las grandes corporaciones son crueles y van a reemplazar a sus empleados. Eso ya tú y yo, que las hemos visto de todos los colores, no tenemos dudas. Y eso les va a hacer más productivos, van a tener más beneficios, pero al mismo tiempo van a florecer las microempresas de una sola persona. Claro, pero una sola persona con un ordenador o con un teléfono móvil va a poder vivir donde quiera. O sea, que veo países perdedores y países ganadores en esta nueva estructura de grandes multinacionales con muchos agentes de IA y pocos empleados y muchas microempresas de una sola persona y un agente de IA produciendo mucho dinero. ¿Cómo lo ves tú? Em, O sea, no quiero hablar del contrato social ni nada de eso, pero sí creo que va a haber una redistribución de la libertad, de lo que tú y yo definimos hoy en día como libertad y no estar atado a un horario y demás. Por un lado, por la flexibilidad que van a tener las empresas y por otro lado, por la flexibilidad que va a tener cada uno de elegir dónde vive, qué hace, a qué le dedica su tiempo y demás. Entonces sí creo que va a haber una redistribución del trabajo y yo sí veo ese empoderamiento. Y lo veo por una cosa muy sencilla. O sea, yo no sé si yo estoy obsesionado ahora con Cloud Code para no programación, pero también para programación, pero para no programación. O sea, porque veo que Cloud Code, que nuevamente no es cloud, la herramienta de cloud, sino es en el terminal, como antes teníamos DOS, en el MS-DOS, pues en el terminal te pones y empiezas a hablar con la inteligencia artificial que te permite tener unas capacidades impresionantes de fichero, de generación de fichero, una ventana de tokens mucho más grande y demás. Y claro, yo veo eso y veo luego todo lo que es yo que no estudié programación. Ayer subí todo lo que tenía a GitHub y subí 41 repositorios de proyectos que había hecho sin saber programación, todos proyectos de servidores, de automatízame las notas en esto, en Substack, envía WhatsApp, schedule my WhatsApp porque quiero enviárselo, lo escribo el viernes y quiero enviárselo el lunes porque sé que va a tener más sentido enviarle el WhatsApp. No sé, herramientas que me he hecho yo para mí, para ser más eficiente, para tal, que las he hecho sin saber programación, sin hacer nada, metiéndome. Entonces, yo creo que lo que vamos a hablar, y estoy escribiendo un post sobre eso, estamos a hablar de disposable software, del software desechable, ¿no? Entonces, si tenemos ese poder de poder crear herramientas, quizás nos pase algo como lo que pasa en China, que en este post que estoy escribiendo, lo que he visto es que en China las grandes empresas de SaaS no tienen sentido, no han funcionado, Salesforce, tal, no tienen sentido, porque hay tanta fuerza laboral que sabe programar que le piden, el mom and pop prefiere pedirle a este tío, hazme un custom made software para llevar mi RP, que pedírselo, que pagar todos los meses 50, 200, 500 euros y estar atrapado en eso, ¿no? Entonces, hay tanto software hecho a medida y tanta persona y tanta capacidad que yo creo que eso, ¿no? Entonces, vamos a tener abundancia de capacidades y eso nos va a llevar a que cualquiera pueda montar su negocio. Eso, con ingenio, con necesidades, con cercanía, lo que va a faltar es confianza. Entonces tú vas a querer darle esto a la persona que más cerca tenga. Entonces yo al final voy a tener 5 clientes de 1.000 euros y me haré mis 5.000 euros por eso, porque va a tener 5 clientes que me han pedido que yo que tengo 25 años y hago software, pues el amigo, el primo, el no sé qué, y yo me he especializado en este software, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a haber eso, ¿no? Creo que va a haber una cantidad de distribución del trabajo, ¿no? No digo de riqueza, que también, y de la libertad, por supuesto, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Sixto, creo que te perdí. Yo estoy aquí, no sé si yo no leo si fue Sixto o fui yo, pero si alguien puede escribir, si me escucha,
Sí, yo no te veo ni te escucho, Sixto. O sea, además te veo, em, pero no te estoy viendo, te veo paralizado. Y no sé si es estoy en 5G, está congelado. Está congelado Sixto. Y escuchamos. Vale, perfecto. Pues mientras Sixto sigue, pues yo sigo con mi libro, que he venido aquí a vender mi libro como para comprar. La mentira. Nada, eso, que yo creo que vamos a tener esa redistribución de tiempo, de libertades más que de riqueza, que también, ¿no? Y Sixto, yo continúo. Si quieres, mira, voy a contar, solo escuchamos a Luis. Vale, yo voy a contar de otra cosa que me pidió Sixto que contara, que era Venezuela. No sé si, no sé si os cuento un poco de mi viaje a Venezuela, que fue hace poco. Llevaba 14 años sin ir a Venezuela, 25 desde que estoy aquí en España. Más tiempo llevo en España con conciencia, porque los 7 primeros años no creo que tenía mucha conciencia, que viví en Venezuela. Y yo me vine después de Chávez, o sea, me vine en el 98, llegó Chávez, yo me vine en el 2002 y, y bueno, llevaba, como os digo, 25 años sin ir a Venezuela. Y desde que mi viaje fue eh, con mucho miedo, fui con mucho miedo de todos los cuentos que me echaban y demás. Mi primera interfaz fue la inmigración en Venezuela, el servicio de inmigración, y cuando llegué, bueno, la señora, aparte que tenía una interfaz muy enfadada, mm, era guapa, pero tenía, la verdad que con muy mal genio, me decía, oye, ¿y por qué llevas tanto tiempo sin venir? Y tal, y me empezó a hacer varias preguntas que yo decía, ya aquí me van a deportar de vuelta. Y al último, me sella el pasaporte y me dice: "Bienvenido de vuelta a su hogar", ¿no? Y eso me hizo pensar muchas cosas, por lo menos ver Venezuela desde una mirada distinta, ¿no? Una mirada no confrontacional, como la he tenido en los últimos, no tengo 26 años del chavismo, porque al principio tampoco entendía que el chavismo iba a ser como fue, pero bueno, de los últimos 20 años que llevo de chavismo viviéndolo en el exilio, ¿no? Y me pareció impresionante, o sea, vi cosas, todavía hay una cantidad de irregularidades y de injusticias y de arbitrariedades. O sea, hay cualquier persona que tiene poder, llámese un policía, llámese un agente de inmigración, llámese un notario, cualquier persona que tenga un poco de poder, pues termina de alguna manera ejerciendo ese poder, ¿no? Pero bueno, vi un país espectacular y lo que más me pareció, lo que más me gustó es la parte del talento, el talento que había. Fui a dar una conferencia de inteligencia artificial y de emprendimiento y espectacular. No sabéis la cantidad de talento que había ahí y de gente que me contaba qué era cómo habían convertido ese ingenio, que hablábamos de China y por eso un poco lo contaba, cómo habían convertido ese ingenio o esa necesidad en ingenio y cómo habían montado empresas, ¿no? Y vi en personas que están ganando, nuevamente con riesgo país, no invertiría quizás en Venezuela con toda la inseguridad jurídica que hay. Bueno, hay una cosa en la que sí invertiría, pero la dejo luego para los que quieran. Y un tema de exportación, algo que están haciendo en Venezuela que están exportando, pero no invertiría por la inseguridad jurídica. Sí dejaría de invertir, o sea, sí invertiría por el talento que hay, que es espectacular. Y la verdad me encantó, Sixto. Que me preguntabas un poco antes, te vi muy curioso con mi experiencia en Venezuela y un poco contándolo. Ya estás de vuelta. Bueno, por fin. Pues, chico, no sé qué ha pasado. No Nada, sé. nada. Portugal tiene estas cosas que de repente que tengo wifi, o sea, tengo muy buena conexión y tengo fibra óptica, pero no sé qué ha pasado, lo Yo siento. creo que el culpable fue Luis. Yo creo que que dijo lo de la electricidad y tal, y entonces vino el de Iberdrola de Portugal y te apagó. Dijo, Yo creo, que no te... yo creo que fue la Montero, que no le gusta.
Eso de que yo sea residente portugués y de vez en cuando me vacilan. Oye, menos mal, porque claro, hubiera sido una despedida muy fría y un agradecimiento de cortar así por lo sano. Oye, que me ha parecido una entrevista maravillosa. Quizá para cerrar, te estaba preguntando sobre el tema de qué dinero va a utilizar la IA como última pregunta y, y agradecerte tu tiempo esta hora y que nos digas un poco cuál es tu visión respecto al futuro del dinero. Ya hemos hablado del futuro del trabajo, vamos a hablar del futuro del dinero. Bueno, a ver, yo creo que qué dinero va a utilizar la IA lo vemos, o sea, ya se han creado los raíles para eso, yo creo que es cripto, no sé si será Bitcoin, no sé si será Ethereum, no sé si será Ripple o Solana o que sea, no lo sé, pero sé que todo lo que la descentralización va a ser. Nuevamente, no voy a querer que todo se pague en cripto, voy a querer que haya efectivo, quiero que haya tarjetas de crédito, quiero que haya todo lo que hablábamos al principio de esta conversación. Creo en la libertad, creo en la opcionalidad, cada uno tenga que elegir o quiera elegir cómo va a pagar y qué va a pagar, pero creo que los agentes van a utilizar cripto y van a utilizar ese dinero. También creo que vamos a redefinir el concepto de dinero, o sea, va a ser tan común la inteligencia artificial el año que viene como los agentes del año siguiente, como el cripto, que ya va a ser parte del dinero y ya no va a ser dinero fiat y cripto, sino va a ser parte de dinero, y hablaremos de dinero. Págame, como hoy en día, págame también incluye Bizum, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser esa redefinición y vamos a seguir en esa redefinición. Y luego los que hablemos de dinero fiat y cripto nos llamarán que somos unos anticuados y unos viejos y unos carcas, ¿no? Pero bueno, pero bueno, creo que ese va a ser el futuro del dinero. Me dijiste un poco el futuro me preguntabas sobre el Sí, futuro. dinero de la IA. Bueno, pero llega ya para terminar la última pregunta de JRA, compatriota tuyo, que dice, si Venezuela toma otro rumbo, ¿en qué sector invertirías? Ah, mira, le gustó y pues mira, yo invertiría en turismo segurísimo. Pero te voy a decir una cosa, una de las cosas que vi, y mi mujer estaba muy asustada, mi mujer es española, ha ido un par de veces a Venezuela, mis hijos no conocen Venezuela, y mi mujer me decía, oye, estoy muy, o sea, ya sabe que no me voy a volver a Venezuela, pero es que le hablaba con una cantidad de oportunidades, los ojos me brillaban, los dientes me brillaban cuando le hablaba de Venezuela y de las oportunidades que había. Y creo que hay muchas oportunidades, pero invertiría en turismo, invertiría en producto de exportación, invertiría en talento, invertiría mucho en formar ese talento y bueno, invertiría en petróleo, por supuesto, en energía. O sea, creo que ahí Venezuela tiene mucho por hacer en petróleo y energía y demás. Y por supuesto en energía renovable también, o sea, en agricultura, es que invertiría en todos los negocios, ¿no? Y el negocio que más me gustó es un negocio de bebidas alcohólicas, cosa que nunca pensé que me iba a meter, pero el negocio que me gustó es una bebida alcohólica que se hace en Venezuela, que estuvo prohibida por 50 años o 60 años, 70 años, que se llama Cocuy, que es el tequila venezolano. Es una bebida hecha de agave venezolano, el agave verde, no el agave azul como el tequila, y me enamoró la bebida, tiene 30% de azúcar en vez de 49 como el tequila, y bueno, y me enamoró de ese sector, tanto así que creo que va a ser uno, todavía creo que es un negocio de 20 años porque hay que crear la categoría y demás, pero me pareció fascinante ese negocio y bueno, y Bueno, me metería en eso. el día que se vaya Maduro, reservamos unos billetes de avión a Los Roques y brindamos allí todos juntos con ese nuevo tequila venezolano para celebrar la nueva época dorada en Venezuela. Amigo, Dios te escuche, Sixto, y que sea pronto, por favor de sí, Dios. ojalá, ojalá. Eh, Volví con muchas esperanzas, Sixto, volví con muchas esperanzas, te quiero decir. sí, Vamos a volver a tener ese país de vuelta, vamos a volver a tener una Venezuela libre y bueno. Y ojalá. ojalá hagamos bebidas de cocuy, que se llama el tequila venezolano, ojalá hagamos bebidas que se llame Venezuela libre, en vez de Cuba libre, Venezuela libre. Maravilloso. Gracias, amigo. Hasta A ti, siempre. Sixto, por la Ah, invitación. hice el Substack. Alberto es muy activo en Substack y os invito. Bembunan.substack.com, bembunan.substack.com, daros de Perfecto. alta y ahí os espero. Muy amable. Gracias, A Alberto. ti, Sixto. Chao, Muchísimas chao, bye. gracias. Chao. Chao.